Hola amigas, soy Olivia y las saludo con mucho cariño. Bienvenidas a la quinta temporada de Estudios Bíblicos de Hijas del Rey. Hoy continuamos con nuestra temporada titulada Los Milagros del Señor Jesús. Y hoy quiero que juntas en realidad reflexionemos acerca de uno de los momentos más profundos del ministerio del Señor Jesucristo, el milagro de la pesca milagrosa. Y es un suceso que no solamente llenó las redes de Pedro, sino también su corazón, con una fe renovada y una transformación que marcó su destino. Muchas veces el milagro no sucede afuera, sucede dentro de nosotras mismas, cuando el Señor toca lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra alma. Así que comenzamos. Vamos a leer Lucas del 5 del 1 al 11 que dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y bueno, si nosotros iniciamos checando el contexto espiritual e histórico de este pasaje, pues vamos a ver que este suceso acontece pues en el ministerio del Señor Jesús, cuando Él se encontraba en Galilea. Ahí se encontraban, dice, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores experimentados y habían pasado toda la noche sin resultado. Esto era un símbolo del esfuerzo humano, pues sin la dirección divina. Jesús utiliza la barca de Pedro como púlpito y después transforma su oficio de pescador. Pedro experimentó durante el milagro de la pesca milagrosa, pues para entender mejor esta transformación espiritual que ocurre cuando una persona de verdad se encuentra de esa forma genuina con el Señor Jesucristo. Entre las enseñanzas principales vamos a ver que la obediencia trae bendición. Lo que Pedro experimentó en la pesca milagrosa, primero pues fue frustración y un cansancio humano. Él no había pescado nada. Le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Como bien dije, Pedro era un pescador experto. Conocía el lago tan grande y también cómo se comportaba en todo el tiempo, ¿no? Fue esa noche, él puso todo su esfuerzo humano y no se produjo ningún resultado. Espiritualmente, Pedro experimenta la frustración del alma que lucha contra sus propias fuerzas. Esto ilustra la condición del ser humano antes de la intervención del Señor Jesús. Pedro había trabajado toda la noche sin ningún resultado, pero obedeció a Jesús cuando Él dijo: Mas en tu palabra echaré la red. Esta decisión marcó la diferencia en la vida de Pedro. No fue su experiencia lo que él puso en práctica, sino fue esa palabra cuando le dice: Maestro, en tu palabra echaré la red. Y se produce el milagro. Pedro obedece a Jesús. No porque tuviera sentido realmente, sino porque había visto algo en el Señor Jesús que le inspiraba confianza. Llama al Señor Jesús Maestro.
reconociendo con respeto, aunque no tenía una plena confianza y fe en él. En este acto, somete su razón al poder de la palabra divina. Esta obediencia pues fue un punto de quiebre en su vida. Pedro pasó de depender de su experiencia humana a depender de la palabra del Señor Jesús. El milagro no comenzó con los peces, sino con la obediencia de Pedro. Otra enseñanza que podemos ver en este pasaje de este milagro es que el Señor Jesús se revela en lo cotidiano. Jesús no llamó a Pedro en el templo, sino en su lugar de trabajo. Dios se manifiesta en lo ordinario para mostrarnos su poder extraordinario. Otra enseñanza es que la abundancia de Dios excede nuestras expectativas. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. La bendición fue tan grande que necesitaron ayuda. Así que así es la gracia del Señor. Rebosa, desborda y alcanza a otras personas. Otra enseñanza es que la presencia del Señor Jesús revela nuestra condición. Pedro, al ver el milagro, se sintió indigno y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando experimentamos la santidad del Señor Jesús, reconocemos nuestra necesidad de Él. La verdadera fe nace del reconocimiento de nuestra pequeñez ante su grandeza. Este es el momento más profundo de este relato. Pedro es confrontado con la santidad y el poder del Señor Jesucristo y reconoce su propia indignidad. Fíjense, le habla diferente. Le dice, ya no le dijo maestro, sino le dijo Señor. Es el mismo título que se usa para Dios en el Antiguo Testamento. Y es una confesión espontánea, nacida de ese temor reverente que él sintió. Lo que Pedro sintió fue un estremecimiento ante lo sagrado, un temor santo, esa vergüenza y humildad ante una vida de pecado. Un profundo también deseo de apartarse porque no se consideraba digno. Teológicamente, a esto se le llama convicción de pecado. Es una reacción natural del ser humano al encontrarse con la presencia santa de Dios. Pedro estaba experimentando el inicio de su conversión. Otra enseñanza es el llamado transformador del Señor Jesús. Jesús respondió con amor y le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El milagro no fue solo una provisión material, no fue solo que su barca se llenara de peces, sino una llamada al ministerio del Señor Jesús. Pedro y sus compañeros dejaron todo para seguir a Jesús. Y Dios, vemos aquí que usa nuestras habilidades naturales para cumplir sus propósitos eternos. Jesús no lo reprende por esa confesión que hizo Pedro. Al contrario, lo levanta con amor. Jesús transforma ese sentimiento de culpa, de indignidad que Pedro tenía en una misión de vida. Lo que Pedro experimenta, pues fue el perdón. La voz del Señor Jesús calma su temor. También experimenta un llamado. Su oficio cotidiano se convierte en un propósito eterno. También experimenta restauración. Lo que antes era un fracaso se transforma en una vocación de vida. Y este es un acto de gracia divina. Jesús no llama a Pedro porque él sea perfecto, sino porque está dispuesto, y en ese momento cuando nace el apóstol Pedro. Y surge esa entrega total y esa transformación completa en Pedro. Y dice, y dejándolo todo, le siguieron. Este milagro culmina con la acción radical de Pedro de dejarlo todo. La experiencia sobrenatural produjo una conversión profunda de buscar peces ahora a buscar almas. Espiritualmente, quizá Pedro no entendió que el mayor milagro no fue la pesca, sino haber sido
llamado por Jesús, o quizás en ese momento no lo entendía completamente, pero el encuentro con Cristo cambió su identidad, como puede cambiar la identidad de cada una de nosotras, cambiar nuestra dirección y cambiar, por supuesto, también el propósito en nuestra vida. Y tuvo esa conversión completa de corazón. ¿Y cómo podemos aplicar este milagro, este tema tan hermoso en nuestra vida? Pues obedecer a Dios, aunque a veces no entendamos completamente como lo hizo Pedro. Dios puede usar incluso nuestros fracasos que tengamos en la vida, pues para hacer de ese fracaso un escenario para mostrarnos un gran milagro. También otra cosa que podemos hacer es permitirle que el Señor use nuestra barca, entregarle pues nuestra vida, nuestros dones, nuestro trabajo. Y también podemos, en esta aplicación a nuestra vida, pues vemos que también podemos compartir la bendición. La pesca en este milagro fue tan grande que otras personas también fueron bendecidos. Así, cuando nuestra vida es cambiada y transformada por el Señor, todo nuestro entorno puede cambiar y ser bendecido por Él. También otra cosa que podemos aplicar a nuestra vida es ese reconocer nuestra necesidad espiritual. La humildad que tengamos, pues es una preparación del corazón para responder a ese llamado del Señor Jesús. Y ser como lo que le pasó a Pedro, un pescador de peces a un pescador de almas. Podemos llegar a ser esas personas que ahora vayamos tras esas almas. El milagro apunta al propósito final, traer a personas al reino de Dios. Y bueno, amigas, pues tú también quizás has pasado como yo, pues muchas noches sin fruto, sin resultado. Has intentado de todo, has trabajado mucho, has luchado y parece que nada funciona. Pero hoy el Señor te dice: boga mar adentro y confía en mi palabra. A veces Dios permite que nuestras redes pues se queden vacías para mostrarnos que solo Él y únicamente Él puede llenarlas. Y cuando lo hace, no solo llena nuestras manos, amigas, también llena nuestro corazón de propósito, de un buen propósito. Pedro, como vimos, no solo pescó peces, ese día pescó una nueva identidad. Dejó de ser un hombre cansado y frustrado y se convirtió en un seguidor del Rey. Hoy quiero invitarte a hacer lo mismo que Pedro. Deja que Jesús entre en tu barca, en tu vida. Entrégale tus esfuerzos, tus luchas, tus miedos y dile con fe: Señor, en tu palabra echaré mi red. Cuando Jesús, el Señor Todopoderoso, el Dios maravilloso, entra en tu barca, no hay ninguna noche que se pierda, no hay ninguna red vacía, porque su presencia transforma la escasez en abundancia y el cansancio en propósito. Qué hermoso tema, queridas amigas. La verdad, pongámoslo por obra y toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Gracias por acompañarme en este estudio. Te pido que si te gustó, lo compartas con otras mujeres que estén necesitando ser animadas, ¿verdad? Compártelo en tus redes sociales. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir más estudios de la palabra de Dios. Soy Olivia y ha sido un placer platicar contigo, compartir este tema tan hermoso. Fue un gusto saludarlas. Hasta luego.